Hoy quiero iniciar con una pregunta. ¿Piensa algunas veces que ser cristiano le hace miserable? ¿Piensa algunas veces que el cristianismo toma de usted algunas cosas que le gustan? Algunos piensan que mientras el mundo está feliz, las personas en la iglesia no la están pasando tan bien. Mientras hoy día, hoy domingo, en el mundo se están divirtiendo, algunos en la ciclovía, otros haciendo diferentes actividades, a ustedes les toca venir a la iglesia. ¿Piensa usted que esto del cristianismo es un killjoy o es un aguafiestas? Si así piensa, eso por supuesto es una visión engañosa y errónea del cristianismo. Y si eso piensa, sería bueno que examinara la causa de tener estos pensamientos. Inclusive sería bueno que revisara su condición espiritual. ¿Es salvo? Yo le pregunto, ¿se regocija en el Señor? ¿Puede decir que vive una vida para Él? Porque se encuentra en Él. Mi sugerencia es que si no siente un gozo supremo por ser cristiano, esencialmente es que no es de Él. O se debe de pronto a su incapacidad de darse cuenta de que Jesucristo es quien es, de esa tremenda verdad de quién es Jesucristo. O no se da cuenta de lo que Él ha hecho en la cruz. Y por supuesto, es claro en los textos que estamos leyendo que esa no es la idea de Juan, el evangelista. Él no ve en Cristo como un aguafiestas, sino por el contrario, Él ve una fuente de gozo supremo. Él en realidad vio a Cristo como realmente era o es. Él vio en Cristo al eterno Hijo de Dios. Había estado con Dios para toda la eternidad, era eterno. Él vio al Creador del mundo, como dice el versículo 2 del mismo capítulo. Él vio al Dios hecho hombre, al Dios encarnado. Y si alguien ve y entiende quién es Cristo y lo que ha hecho en la cruz, solo le queda gozarse en esa verdad. Pero es casi increíble y al mismo tiempo tan cierto que hay muchos que se hacen llamar cristianos, pero que de alguna manera parecen olvidar el Hijo de Dios y lo que Él ha hecho literalmente al venir a este mundo y darles esta gran salvación. Recuerden, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es la luz, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Aunque el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, el mundo no le conoció ni lo recibió. A lo suyo vino, dice los textos de Primera de Juan, a lo suyo vino quiere decir a los judíos vino, y los suyos no lo recibieron. Y no le recibieron debido a las tinieblas que moraban en ellos y la oscuridad que había en ellos. Y este sigue siendo el mismo problema hoy día. En la medida que usted siga fallando en reconocer su gloria, si no se da cuenta de lo que ha hecho por ustedes, pues no se van a regocijar. Si no reconoce la gloria de Cristo, la oscuridad todavía permanece en usted. ¿Saben por qué en muchas iglesias no están llenas de vida, de poder, de vigor, de gozo, de acción de gracias y alabanza? Porque en su incapacidad no ven lo que Cristo ha hecho en términos de la ley. Y ese es el asunto que vamos a tratar en ese versículo que encontramos en medio del prólogo. Recuerden, el prólogo va desde el versículo 1 hasta el versículo 18. En estos textos el autor introduce los temas que más adelante dentro del mismo evangelio va a elaborar en más detalle. Y uno de los principales temas de su evangelio es el fracaso en darse cuenta de quién es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo eterno, y lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros que hemos creído en términos de la ley. Versículo 17. Y entonces lo primero que usted
y yo debemos hacer esta mañana es entender qué dice ese versículo 17 y asegurarnos que nos queda claro su significado. Porque la ley, dice el versículo, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Esto es un versículo que a menudo se malinterpreta. Y lo primero que debo enfatizar, el primer principio, es que esta declaración no pretende despreciar la ley o descartar la ley como si no tuviera ningún valor. Hay muchos que han malinterpretado este versículo de esa manera. Sostienen que Juan está diciendo aquí que la ley no tiene valor en absoluto. Olviden la ley, dice. Olvídese de todo, deseche la ley. En esta era cristiana, ¿para qué la ley? No debe ser ni siquiera mencionada, dicen. Prediquen a Cristo y nada más. Saquen la ley de sus discusiones para que nunca se vuelva a mencionar. Pues eso no es lo que significa este versículo. Otro malentendido común está en el contraste que está aquí en este versículo. Hay quienes lo interpretan en el sentido de que no hay gracia en la ley dada por Moisés. No hay verdad en la ley dada por Moisés. Y es solo en Jesucristo que tenemos gracia y verdad. Presionan la antítesis, el contraste que el apóstol está haciendo allí hasta un extremo. En la Reina Valera, la Biblia que algunos de ustedes tienen, en esa traducción dice estas palabras: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero, dice allí, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ese no se encuentra en los textos originales. Es decir, que se está enfatizando un contraste en esa traducción que no está. No está en la Biblia de las Américas ese pero. Hay un contraste, sí, es cierto, en el contexto, pero no es un contraste fuerte. De hecho, no lleva a descartar para nada la ley. ¿Y por qué se descartaría la ley? La respuesta es que la ley al final de todo, o por qué, la pregunta es mejor, ¿por qué no se descartaría la ley? La respuesta es que al final de todo, la ley es dada por Dios, no es una ley humana. No era la ley de Moisés, así se llame así, la ley de Moisés. Si se llama así, fue simplemente porque Dios se la dio a Moisés. Fue a través de Moisés que se la entregó a su pueblo. No fue algo que Moisés se inventó. Hay personas que creen eso, pero Juan no lo creía. Y nosotros tampoco lo debemos creer de esa forma. Creemos en las Escrituras, creemos lo que dicen las Escrituras acerca de la ley de Moisés. Moisés fue llevado a un monte y allí se le dio la ley con todos los detalles. Y no solo eso, las Escrituras dicen muy claramente que la ley fue mediada por medio de ángeles. Fue mediada por ángeles. Dios usó los ángeles para darle la ley a Moisés. Eso dice Gálatas 3:19. Allí el apóstol Pablo escribe, dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. No debe despreciar la ley. La entrega de la ley en muchos sentidos, el pináculo de todo lo que es el pináculo de todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Era Dios en ese momento tratando directamente con su siervo a través de los ángeles. Y Moisés, habiendo recibido esta ley de esa manera, lo que hace es que la comunica a su pueblo, la pasa a su pueblo. El autor de la epístola a los Hebreos dice exactamente la misma verdad cuando exhorta a la gente a aferrarse a las cosas que han oído. Y así lo dice el autor de Hebreos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda la transgresión y desobediencia recibió una justa justificación, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hebreos 2:12 al 3. Ahora bien, esa es la manera de referirse a la ley. ¿Cómo es? Es la palabra hablada por medio de ángeles, la palabra hablada por los ángeles y resultó ser inmutable.
¿Por qué inmutable? Porque esta ley mediada de esa manera era la ley de Dios. Así que nunca hable con mucha ligereza acerca de la ley. No lo está haciendo el apóstol. Vuelvo a decir que lo último que Juan pretende en su texto es descartar la ley o hablar a la ligera de ella como si tuviera o no tuviera ningún valor en absoluto. Pero no solo eso, en ella después de todo hay un elemento de gracia y de verdad. Piensen en esto. ¿Cuál es el significado de las ofrendas quemadas, de los holocaustos que encontramos en Levíticos? ¿Cuál es el significado de los sacrificios y todos esos instrumentos ceremoniales de la ley que fue dada a Moisés para el pueblo? ¿Cuál es el significado del tabernáculo y del templo y de todos los muebles que encontramos allí y todo el vestido y todo este simbolismo? ¿Por qué se sacrificaba un cordero a la mañana y otro a la tarde? ¿Por qué la sangre de los toros y las cabras y las cenizas de la novilla? Solo hay una respuesta y una explicación a eso, y es la gracia. Todas estas eran sombras que apuntaban a la venida del Mesías, el Cristo, a la venida del Salvador. No puede decir que no hay gracia en la ley. Hay gracia y verdad en la ley. Estaba destinado a transmitir esto. Nunca debe presionar el contraste a un extremo ridículo. No, eso es lo que Juan pretende, no es lo que Juan está pensando. Juan no quiere que usted vaya a ese contraste. Juan no quiere que la deseche, que la desprecie. La idea del apóstol en este texto era más mostrar la superioridad, la grandeza, la gloria y la suficiencia de este bendito Salvador que vino como nuestro Señor y Salvador. Así que Juan, en este texto, está contrastando a Moisés con Jesucristo, pero no descarta la ley. Es igual con el sol. No descartamos el amanecer porque no es el mismo sol al mediodía. Qué ridículo sería hacer eso, ¿no les parece? La ley es lo mismo, es simplemente la diferencia entre lo parcial y lo completo, entre lo que era la preparación y el cumplimiento. La ley fue dada y la gracia y la verdad vinieron en toda su plenitud en y a través del Hijo de Dios. En otras palabras, Juan está diciendo aquí lo que el autor de la epístola a los Hebreos dijo en los primeros 2 versículos de su carta, donde introduce el tema de esta manera. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos, Dios nos ha hablado por su Hijo. Es Dios quien habló de estas diversas maneras, en diferentes tiempos, de diferentes formas. Es Dios el que está hablando. No lo olvide, siempre es Dios el que está hablando. En ese entonces habló de esa manera, pero ahora ha hablado de una vez por todas y por los siglos y los siglos a través de su Hijo. Pero ojo, no está desechando lo anterior, no desprecia lo anterior, no quita la ley, no. Lo que Juan les llama a hacer es a darse cuenta de que cuando ha llegado la plenitud, no permanece con las tinieblas. Esa es la primera razón de Juan para contrastar la ley con la gracia y la verdad de Jesucristo. Pero Juan también tiene una segunda razón, y es corregir el mal uso de la ley. Un mal uso de la cual los judíos en particular eran culpables. De hecho, ese era el problema con los judíos y es su principal razón para rechazar al Hijo de Dios. Lo rechazaron porque se aferraron a la ley y de alguna manera se sintieron que estaban violando la ley. Juan lo sabe. Para los judíos la verdadera piedra de tropiezo para creer en Jesucristo es la ley de Dios. ¿Pero por qué pasa eso? Porque la han malinterpretado. Y por eso Juan quiere aclarar acá la verdad acerca de la ley. Y de que se dé cuenta de cuál es el propósito, de cuál es la función, de cuál es la relación en el Evangelio y esta nueva dispensación.
con la ley. Así que lo que está haciendo Juan es que la pone lado a lado. Toda esta cuestión de la ley fue dada a Moisés y la gracia y la verdad vino por el Señor Jesucristo. Muy bien, habiendo dicho esto, como explicación del texto que tenemos acá, meditemos un poco en la importancia y el valor de esto para usted y para mí. ¿Por qué meditar en la ley? Diría alguien. Los tiempos son demasiado serios para que pensemos en una discusión teórica acerca de la ley. Alguno diría, bueno, ¿qué me está hablando usted de la ley en estos momentos? Este tema sí es relevante, pero yo les digo que es un tema muy relevante y muy práctico para nosotros. En Jesucristo hay una plenitud absoluta y usted y yo estamos destinados a recibir esa plenitud, como dice el versículo 16. Es la manera de vivir en este mundo. Las únicas personas que han conquistado este mundo y dominado la vida son las personas que pueden decir con Juan, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Así que si está viviendo una vida difícil, si está fallando, si es infeliz, si se siente derrotado, le mostraré que es porque en algún lugar o en otro está confundiendo este asunto de la ley de Cristo, de la ley y de Cristo. No hay nada más práctico que esta cuestión. Es práctico hoy como fue práctico en ese tiempo. Déjeme decirlo así. ¿Saben por qué no está más agradecido a Dios por lo que ha hecho por ustedes en el Señor Jesucristo? ¿Saben por qué no siempre están llenos de un sentido de alabanza y gracias al Señor? ¿Saben cuál es el problema? Todo se debe a ese fracaso de su parte de darse cuenta de la verdad que encontramos en este texto. Este fracaso ocurre de dos maneras principalmente. Y hoy examínese a usted mismo y puede ver a qué grupo pertenece. El primer peligro, la primera tendencia de unos es siempre desestimar la ley y no permitir que haga el trabajo en y sobre ustedes. Creo que este peligro en particular es el caso de aquellos que se hacen llamar evangélicos, pero que tienen un malentendido común entre ellos, al punto de decir que van a descartar la ley. El punto de vista que dice que hay que abolir la ley, que no es necesario predicarla más, porque estamos en el Nuevo Testamento y somos predicadores de la gracia, que debe predicar solo a Cristo y ofrecer salvación en su nombre. Permítame mostrarles la falacia que hay allí, esa terrible falacia de considerar la gracia como algo que descarta la ley por completo. Y la gracia nunca tuvo la intención de descartar la ley y nunca debe ser considerada de esta forma. Y es lo que el apóstol Pablo dijo. Si alguna vez hubo un predicador de la gracia, es el apóstol Pablo. Y este es el gran punto que hace él en Romanos, en los capítulos 1 al 3 de Romanos. Especialmente allí es donde él habla acerca de esa relación entre la ley y la gracia. Él tiene que lidiar en ese momento tanto con judíos como gentiles. La gente estaba en ese momento confundiendo la ley y la gracia. Y Pablo les muestra ahora a los que están allí leyendo este texto que son salvos por gracia. Pero luego imagina a un judío diciendo, muy bien, entonces está diciendo que la ley no tenía ningún valor, que fue un error, que no hizo ningún bien. Y el apóstol Pablo le responde y dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Romanos 3:31. Dios no lo quiera, dice, confirmamos la ley. Tenemos esa declaración allí. En el contexto en el que se encuentra esa declaración, Pablo en ese momento ha mostrado el plan, el camino de salvación y les dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles.
porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, dice, confirmamos la ley. Romanos 3, 27 al 31. Pablo dice, ni siquiera lo imaginen, ni por un momento. Mi argumento, mi razonamiento no significa que estoy anulando la ley. Eso es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo que no hay nada en ella, que no tiene ningún valor, que debe olvidarse de ella y descartarla. Para nada. Dice, ni siquiera Dios no lo quiera. Confirmamos la ley, dice. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Permítame decirlo así. Y esta es la verdadera idea que está dentro de ese versículo 17 del capítulo 1 de Juan. La gracia solo puede ser medida verdaderamente en términos de la ley. Nunca conocerá el verdadero valor y significado de la gracia hasta que haya entendido la enseñanza concerniente a la ley. En otras palabras, usted y yo nunca sabremos de la gracia de Dios en el Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho realmente en nosotros hasta que se dé cuenta profundamente de lo que le ha salvado como condenación que le trae la ley. Esa es la manera de medir la gracia. Es la única manera de medir la gracia. Digo que, de nuevo, que no puede apreciar la gracia excepto en términos de que comprenda su posición acerca de la ley. Ahora permítame darles una ilustración de esto. Y es el incidente que se registra en Lucas 7, versículo 36. En esos versículos, Lucas dice que nuestro Señor fue invitado a la casa de un fariseo a comer. Estaba sentado allí Jesucristo reclinado en un sofá cuando una mujer, una gran pecadora en la ciudad, llegó y comenzó a lavarle los pies con sus lágrimas y a limpiarlos con su cabello. El fariseo, un santurrón, se sorprendió de esto y dijo, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y le dijo, di maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose a la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Nuestro Señor establece aquí el contraste entre Simón y la mujer. Este increíble contraste. ¿Y a qué se debe este contraste? Nuestro Señor da la explicación en el versículo 47. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien pecó, a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Qué quiere decir? Al principio parece decir que estuviera diciendo que cuanto más peque, mejor será, ¿cierto? Porque cuanto más peque, más le será perdonado. Y cuanto más sea perdonado, más amará. Ahora dice nuestro Señor en efecto a Simón, esta mujer me está tratando así y de una manera tan diferente a ti. ¿Por qué? Porque se da cuenta de la grandeza de mi perdón para ella. Y tú, Simón, me has tratado como lo has hecho porque no te das cuenta de mi gran amor por ti y el perdón de mis pecados hacia ti. Entonces, ¿está dando prioridad al pecado?
¿Está diciendo que es bueno que pequemos mucho para que tengamos más perdón y por lo tanto amemos más? Por supuesto que no, sería impensable pensarlo así. Él les está mostrando, es más, cómo está su actitud frente al pecado. El Señor les está enseñando que el entendimiento de todo es la necesidad del perdón. Y eso es lo que importa, que una persona entienda que necesita ser perdonado. La mujer se dio cuenta de eso, de que había sido perdonada. Pero Simón, un fariseo orgulloso, no vio ninguna necesidad del perdón. Nunca Simón, había llevado una vida adúltera, como lo había llevado esta mujer. Había sido un hombre bueno, respetable, como el fariseo de la parábola de Lucas 18. Era un hombre que daba el diezmo, parte de sus bienes a los pobres, ayunaba 2 veces por semana, y este hombre nunca vio la necesidad del perdón. Ese fariseo nunca vio que necesitaba nada de Dios, nunca le pidió nada a Dios. Él dijo: Dios, te doy gracias porque no soy como estos otros hombres. Y Simón, al no haber visto la necesidad, no había recibido el perdón. Por lo tanto, no lo amaba. Pero eso no significa que no necesite ser perdonado. No significa que no fuera un pecador. Por supuesto que lo era. Todos somos pecadores. Unos más pecadores que otros, pero todos lo somos. Él era pecador. Y yo les diría que era un pecador inclusive más grande que la mujer, porque era pecador, tenía un pecado, era un orgulloso espiritual. Ese era el pecado más grande, ese es el pecado más grande. El fracaso de darse cuenta de su pecaminosidad. Ese es el problema, dijo nuestro Señor. La gente no me ama porque no se dan cuenta de lo que yo he hecho, de lo que he hecho en venir a este mundo para salvarles. Así que aquí es donde está todo el punto. Y yo le pregunto entonces, ¿cuál es el estado de su amor por el Señor? Le ama, se regocija en Él. Puede decir como dice Pedro: a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Lleno de gloria, 1 Pedro 1:8. Este bendito Salvador, el Verbo, se hizo carne y murió por nosotros. ¿Hasta qué punto lo ama? La respuesta a esta pregunta se dará en la medida en que se dé cuenta de la grandeza del perdón que recibe en Él y a través de Él. ¿Y qué le hace darse cuenta de la profundidad y la grandeza de este perdón? Solo hay una respuesta, y es su conciencia, es el entendimiento de la pecaminosidad, de su necesidad de perdón. ¿Y cómo obtiene ese conocimiento y esa necesidad? Por la ley. La ley, y nada más que la ley, le da ese entendimiento. Así que nunca apreciará la gracia hasta que haya entendido la enseñanza de la ley y que se haya visto bajo la ley. Aquellos que rechazan la ley nunca sabrán mucho acerca de la gracia. Parte del problema de estas personas es que están rechazando la ley. Y debido a que han rechazado eso, nunca se dan cuenta de la verdadera necesidad que tienen. Se ven demasiado santos, hablan con demasiada ligereza acerca de, bueno, yo amo al Señor. Pero esto no es algo simplista, y entender la ley es algo muy profundo. Es el tipo de cosas que hacen que alguien actúe como esa mujer que le limpió los pies a Jesucristo. Es la emoción más profunda que alguien pueda concebir. ¿Habla usted de amar al Señor? ¿Repite las frases que todos repiten? Pero les pregunto, mis amigos, ¿no son demasiado liberales al decir que le aman? ¿Alguna vez ha conocido el arrepentimiento profundo? ¿Alguna vez ha conocido el dolor por el pecado? ¿Alguna vez ha llorado su pecado? ¿Alguna vez ha conocido la plaga de sus propios corazones? Los que se dan cuenta de eso son los que aman al Señor. Eso es lo que nuestro Señor enseñó en la parábola
que pronunció en esa casa de Simón. Pero a quien poco se le perdona, el mismo poco ama. Y repito, que nada tiene que ver con la cantidad de pecados, excepto verse bajo la condenación de la ley. No descarte lo que fue dado a través de Moisés. Nunca sabrá mucho acerca de la gracia si descarta la ley. Descartar la ley muestra un completo malentendido de la misma. El problema con muchos de ustedes es que han recibido la salvación muy rápida, muy rápida. Han hecho una notica en una hojita y han dicho, sí, ¿quién quiere ser salvo? Yo quiero. ¿Quién quiere ser salvo? Yo. Demasiada prisa. Quieren todos el alivio, la paz. No, ese no es el problema. El problema con esto es que están sustituyendo la fe verdadera por una creencia. Se han apresurado a la gracia antes de la ley. Tienen que entender cuál es la ley, qué es lo que está sobre ustedes, sobre cada uno de nosotros. No quieren tener la ley, quieren a Cristo. Yo quiero que el amor de Cristo, rápidamente. Quieren llegar inmediatamente al Evangelio, a que Cristo les salvó. ¿De qué los salvó? De la ley. Porque hasta que no entienda la ley, no entiende de qué Dios le salva. La ley que le está diciendo, la ley le está condenando, la ley le está mandando al infierno porque no se ha arrepentido. Eso está diciendo la ley. No puede saltarse los previos, porque entonces no tiene tampoco el Evangelio. Debo ser claro acerca de esto. Solo hay una manera de conocer y apreciar la gracia de Dios en Jesucristo, y es conocer la profundidad de su pecado, la profundidad de su inequidad. Y eso lo conoce por medio de la ley, por la ley de Moisés. Por lo tanto les digo, examínese a usted mismo. Al enfrentar este gran prólogo de Juan, puede preguntarse, ¿soy cristiano? Si no se emociona cuando piensa en Él, si no puede decir que le ama con todo su corazón, si no puede decir que está viviendo para Él y para su gloria, si está diciendo eso, entonces examínese ahora mismo en términos de la ley. ¿Será que se ha sanado demasiado rápido? ¿Fue forzado? Puede ser. Alguien le ha forzado, le ha presionado a tomar alguna decisión antes de que realmente supiera que necesitaba a Cristo. Es aquel a quien se le perdona mucho, que ama mucho. Pero para que lo entienda, tiene que entender de dónde le está sacando el Señor. Si su amor es pequeño, es porque no siente que le ha perdonado mucho. Y no lo siente porque nunca ha visto su necesidad de perdón. Y nunca ha visto la necesidad de perdón porque nunca ha escuchado la ley de Dios a través de Moisés. Ese es el problema. Y funciona, por supuesto, exactamente de la misma manera en la santificación. Si entra en esta vida cristiana de una manera equivocada, va a seguir equivocado, evitando lo que dice la ley. En otras palabras, hay una tendencia en usted a considerar el pecado como una molestia. ¿Cuál es la definición de pecado? ¿No es algo que le estropea la vida? ¿No tiende siempre a pensar que ello es simplemente algo que le deprime y le hace infeliz? ¿Quisiera deshacerse del pecado? ¿Ese es su enfoque acerca del pecado? ¿Comienza con usted mismo y termina con usted mismo? Pero la ley nos hace pensar en el pecado como es a los ojos de Dios. ¿Cómo es el pecado a los ojos de Dios? Contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, dice el salmista. David en ese momento había cometido adulterio y había asesinado a un hombre. Pero lo que le preocupaba no eran las consecuencias del pecado ni su pecado. Él dice, contra ti y solo contra ti he pecado.
Ese es el punto. Era a Dios quien odiaba el pecado contra quien había pecado. Por lo tanto, ese es un problema. Y otro problema es la actitud hacia la santificación de algunos que desean ser felices en lugar de ser santos. Quieren la felicidad y entonces hacen todo por conseguir esa felicidad. Convenciones, eventos, todo lo que habla de felicidad van para conseguir cómo ser felices hoy. Porque la felicidad les va a hacerse deshacer de todos sus problemas. Hay un libro de uno que se llama Cristiano y que ha tenido gran influencia en muchas iglesias y que se llama Su mejor vida ahora. Trata del secreto del cristianismo para tener una vida feliz. Este autor tiene otro que dice: todos los días son viernes. ¿Cómo ser feliz todos los días de la semana? Dice el hombre. Su idea es que venga, que yo le puedo hacer feliz con bastante facilidad, que no necesita leer la Biblia, no necesita entender teología, no necesita recorrer este camino a través de la ley. El secreto del cristianismo es una vida feliz, dice este hombre. Pero la felicidad no es lo primero. ¿Qué es lo primero? La santidad. En el momento en que pone felicidad en el título del libro, ya ese libro está equivocado. Lo que necesita saber es cómo ser santo todos los días de la semana, no cómo ser feliz. Note cómo nuestro Señor lo expresa en las bienaventuranzas. ¿Quiénes son los bienaventurados? Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán felices. ¿Dice eso? No. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No son saciadas las personas que están buscando la felicidad. Alguno diría: oh, desearía poder deshacerme de este pecado, desearía que esto o aquello fuera entonces libre, que me lo pudiera quitar para que fuera perfectamente feliz. Y ahí es donde está el problema. El problema es que si nunca ha visto o nunca se ha visto a sí mismo como pecador, no ha entendido la justicia. El pecado no es lo que importa. Lo que importa es cómo se ve usted frente a Dios, es su condición. No necesitamos personas perfectas, porque no lo somos, pero lo que sí necesitamos son personas que reconocen que son pecadores ante un Dios santo. Eventualmente, en términos de santificación, aquellas personas que continúan pensando en que tienen es que simplemente quitarse su pecado, lo están malentendiendo y al final se están volviendo legalistas. O al contrario, se están volviendo contralegalistas. Hay una palabra que se conoce para designar a estas personas: el antinomianismo. Lo que significa es que no reconoce ninguna ley en absoluto. Dice: no importa lo que haga, estoy bajo la gracia, dicen algunos. Soy salvado, soy cristiano, estoy bien ahora. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley se acabó. No hablan de rectitud, porque dicen: ahora nos encontramos en el Nuevo Testamento. Dicen: no traiga la ley de nuevo. ¿Otra vez? Muchos cristianos piensan así y actúan en consecuencia. Por eso viven vidas mundanas. Una vida de manera mundana, una vida que no está de acuerdo a los principios bíblicos. El mundo entra y sienten que todo está bien, dice gracia, estamos bajo la gracia, pero eso es antinomianismo, eso es desechar la ley. Es un terrible malentendido acerca de lo que dice la gracia. Salvo, ¿recuerdan ese texto? Salvo y siempre salvo. No importa lo que haga, dicen algunos. La primera parte es correcto. Salvo, siempre salvo. Pero si continúa diciendo, por lo tanto no importa lo que haga, entonces la pregunta que le hago ¿es siquiera salvo? Porque las personas que son salvas saben de qué son salvas. Entienden su pecado y saben de dónde salieron.
Saben que su deseo supremo es servir a Dios, honrarlo y magnificar y glorificar su gran nombre. El rechazo a la ley conduce a terribles consecuencias. Siempre conduce a una vida cristiana superficial, simplista, ligeramente feliz, que tiene una falsa alegría. Hay personas que dicen: nunca he tenido duda de que me convertí. Pero yo creo que estas personas necesitan tener las dudas. Debe dudar de su conversión. Cuando examina su vida, ve el contraste. ¿Cómo pueden ser felices así a la vista de las cosas que dicen y que hacen? Hay un gozo falso. Y la manera de deshacerse de eso es examinarse a sí mismo a la luz de lo que dice la ley. Así que el primer malentendido que conduce a la falta de comprensión de la verdad de Juan 1:17 es una tendencia a descartar la ley por completo. Y un segundo malentendido es la tendencia a mezclar la ley con la gracia. La primera persona dice: la gracia se deshace de la ley. La segunda persona mezcla la gracia y la ley. Eso también es malo. Y les meten problemas porque en el momento en que comienza a mezclar la gracia y la ley, no tiene gozo en absoluto. Y yo les digo que es mejor no tener gozo en absoluto que tener un gozo falso. Es mejor ser miserable y asumir que no está bien cuando no lo está. Aquellos que mezclan las dos no tienen gozo porque constantemente están volviendo a caer bajo el mismo pensamiento, bajo la misma perspectiva. Hay muchos cristianos que oscilan entre la ley y la gracia, en lugar de mantener la diferencia en sus mentes todo el tiempo. ¿Cómo lo hacen? Pensemos en estos ejemplos. Si les preguntan qué es lo que hace que una persona sea cristiana, lo tendrán perfectamente claro. Se dan cuenta de que son salvos solo por el Señor Jesucristo y por su obra perfecta en la cruz. Entonces, a estas personas de repente caen en pecado, son miserables, son infelices y no se puede hacer nada con ellos. ¿Por qué? Porque han dejado la posición de gracia y se han vuelto a la ley. Plantean toda la cuestión de su justificación, dudan si alguna vez han sido perdonados porque han caído en pecado. Ahora lo que está sucediendo allí es que están mezclando la gracia y la ley. Han pasado de la posición de la gracia a la posición de la ley. Y los cristianos nunca deben hacer eso. Están bajo la gracia, no bajo la ley. La misma confusión ocurre en la oración. Algunas veces, cuando tienen una vaga comprensión de quién y qué es Dios y son honestos, y cuando son honestos, ellos entienden con claridad. Y cuando han sido escudriñados por un sermón, por ejemplo, o por un libro, los confrontan y se dan cuenta de su impureza, de que son dignos. Y dice: ¿cómo puedo ir a Dios y hablar con Él y entrar en su santa presencia? Siente que no puede orar. Por esto, de nuevo, es que están mezclando la gracia con la ley. Han mezclado la gracia y la ley. Y otro ejemplo está relacionado con la santificación y esto es muy sutil. Aquí están en la vida cristiana, han creído las cosas correctas y sin embargo de alguna manera son infelices. Hay una contradicción dentro de ellos. Les falta alegría y hay un fracaso en su vida. Entonces alguien viene y les dice: está bien, su problema se lo puedo resolver de esta manera. Si usted está dispuesto a escuchar, haga lo que yo le digo que haga. Las sectas siempre pueden resolver sus problemas con bastante facilidad de esta forma. Solo tiene que hacer una cosa y todo se corregirá automáticamente. Es muy sencillo, dicen. Pero al momento en que acepta eso, vuelve a caer bajo la ley. Cualquier enseñanza que venga y le diga: solo haga esto y estará bien, es siempre ley. Eso es exactamente lo que los falsos maestros estaban diciendo a los miembros de la iglesia en Galacia. Ellos dijeron: si ustedes son cristianos, pero si realmente quieren tener la plenitud de la bendición, deben someterse a la circuncisión.
Solo agregue la circuncisión y lo tendrá todo. Solo hay una respuesta a este tipo de enseñanza. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. No debe agregar nada. Si trata de añadir algo a la fe en Cristo, ha desvirtuado la gracia. Yo espero que haya entendido cuál es la diferencia entre gracia y ley. Debe tener la ley, debe entender qué es la ley, pero no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Todos los que hemos creído no estamos en la ley, estamos en la gracia. Es totalmente diferente. Ya no estamos bajo la ley. Pero si no entiende la ley, no va a entender nunca la gracia. Mis hermanos, ahí están los dos principales malentendidos con respecto a toda esta cuestión de la ley y la gracia. Permaneced pues firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y no os enredéis de nuevo con el yugo de la esclavitud. Y vamos con esto a orar. Padre, gracias te damos porque en tu palabra tú nos exhortas a evaluar nuestra posición en relación a tu Hijo Jesucristo, a la gracia, si hemos recibido siquiera la gracia de tu Hijo, si hemos recibido siquiera la salvación, si estamos siendo santificados. Gracias, Señor, te damos porque esta palabra nos exhorta, nos confronta con nuestro entendimiento acerca de la ley, de la gracia. Gracias te damos por tu evangelio, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias que podemos en este momento celebrar la cena y recordar lo que Él hizo en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús oramos.